Y entonces, dicho esto, expiró. O sea que vemos que nuestro Dios es un Dios fiel. Y hemos descubierto, a veces vemos que la fidelidad de Dios, queremos nosotros que el Señor sea fiel en el momento que nosotros queremos que sea fiel. Y el Señor nos está enseñando que su fidelidad es siempre. Y después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que hubieron cosas que no ocurrieron porque fue para nuestro bien. Como dice el anuncio, es para tu bien, ¿sí? Y hay muchas cosas que no entendemos y el Señor lo hace para nuestro bien. Y bueno, este versículo que se encuentra en Isaías 61:11 para mí fue una clave muy grande para entender lo que es el proceso. La alabanza es un proceso. La alabanza es el medio en el cual nosotros podemos exaltar a Dios y reconocer sus hechos. Y cuando tú hablas de los hechos de Dios, las cosas que hace el Señor, las cosas que ha hecho, lo que hizo en el pasado, lo que hizo en el presente y lo que está haciendo o lo que va a hacer en el futuro, que es la realización de todas las cosas, nosotros estamos hablando de sus proezas, estamos alabándole, le estamos expresando las cosas buenas de Él, ¿sí? Y dice este versículo, porque como el suelo produce sus brotes, todos aquí tenemos patio más o menos, ¿verdad? Y sabemos que el patio pues es donde la tierra es donde nos salen los brotes, ¿no? Las ramas, los árboles. Dice, y como un huerto hace germinar la semilla, así de esa misma forma Jehová Dios hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. O sea que el Señor te muestra que así como sale esa semilla y crece, y tú sabes que no tienes que tener una tremenda fe para saber que si echas una semilla va a salir una mata del género que tú le eches. Dice, de esa misma forma Dios hará levantar la justicia y la alabanza en todas las naciones. Y esto cuando se dijo, las naciones no conocían a Dios. Cuando esto se dijo, que lo hizo el profeta Isaías, todavía Jesús no había venido a la tierra. Todavía muchas naciones pues andaban con sus dioses. No se había establecido todavía el orden en cual el Señor venía para toda nación, todo tipo de gente, todo tipo de pueblo, todo tipo de lengua. En ese tiempo no, porque cuando vino Jesús fue cuando se estableció el reino ya visiblemente, y entonces comenzaron los pueblos a conocer a Jesús a través de tanta gente que se fueron dispersos por diferentes lugares llevando el mensaje del evangelio. Y hoy nosotros leemos eso y decimos, eso está pasando ya, porque nosotros oímos, si vamos a ver, si vamos a buscar ahí por ejemplo en internet, que es donde más fácil tenemos acceso, y nos podemos meter y vamos a ver alabanza en todas partes del mundo. Y decimos, mire, están alabando. Yo tengo discos de alabanza en ruso. Y ahí están alabando una alabanza tremenda en ruso, en chino, en alemán. Los judíos mesiánicos, bueno, y los judíos que todavía no conocen a Jesús. Es parte de la cultura de ellos el alabar a Dios y el expresar a Dios sus proezas y sus maravillas y decir que Él es grande, que Él es poderoso. Bueno, todo esto está ocurriendo. Pero hoy nosotros estamos viendo un brote de esa justicia y de esa alabanza en todas partes, porque se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. El Señor dice, no te desenfoques de las profecías que yo he traído sobre mi pueblo, porque todas las cosas se van a cumplir. Y esto se va a cumplir, en los lugares más remotos se va a cumplir, porque dice que Dios no descansará hasta que ponga a todo su pueblo a adorar. Y entonces esto es lo que estamos nosotros ahora viviendo, esta etapa hermosa, porque esta es una etapa hermosa del pueblo de Dios. El poder conocer que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, que eso es lo que dice, encontramos en Efesios, por ejemplo, lo encontramos en varias partes de la Biblia, donde dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los pueblos paganos, y muchos hemos visto películas, aunque no hemos estado en lugares así, por ejemplo, de tribus indígenas y todo, ellos invocan un Dios y siempre lo invocan con cantos. ¿No se han fijado? Porque sí sabemos que el enemigo, pues, ahí funciona en todas estas cosas y como es un principio, el hombre cuando nace, el ser humano cuando nace con corazón, con riñones, con hígado, con todo, y nace con música. Es una de las, podemos decir, del elemento especial en el ser humano,
es la música. Y esto es importante, hermano. ¿Tú puedes vivir sin música? ¿Verdad que no? Hasta un bebé. Tú le pones una musiquita a un bebé y él se mueve. Yo les digo porque tuvimos la experiencia de ver un niño parapléjico completamente, nació completamente una distrofia muscular. Bueno, no se movía. Cuando empezamos a alabar al Señor allá en Cuba, ese bebito se movía todo y todos nos quedábamos así. Cuando empezamos con la alabanza, movía los piececitos, movía las manos y todo. Pero mientras tanto ese niño no se movía. Y era un misterio. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? Una vez tuvimos nosotros en casa de unos hermanos que habían encontrado un gorrión botado, bebito, y lo metieron en una jaula, pero el gorrión es un animal, o el sinsonte, ¿no? Es uno que no puede ser enjaulado, porque no canta. Cuando le enjaulan no canta. Era un gorrión, ¿no? Es un gorrión. Ajá. Y entonces ahí el gorrión ahí estaba, pues ahí aburridísimo. Ahí en la jaula, pues no. Y nosotros teníamos, en casa de ese hermano, a veces los viernes teníamos servicio. Cuando empezamos a cantar nosotros, que era con una pandereta, porque no teníamos ni guitarra ni nada, ese pajarito era cantando junto con nosotros. Y nosotros apenas estábamos descubriendo la alabanza, el poder de la alabanza, decíamos, pero si ese pájaro no canta, ¿cómo que está cantando? Cuando paramos, ya ese pájaro no cantaba hasta el otro viernes. Así era, así era. Y no canta el pájaro, nada. Pero cuando el viernes nos congregamos allí, empezaba el pájaro a cantar. Y era cuando yo empecé a descubrir el poder de la alabanza. Esto estoy hablando del año 76, hermano. Que todavía estas cosas estaban siendo, empezar a descubrir el poder de la alabanza que estaba oculto. Sabía, la religión y todo había ocultado todas estas cosas y poco se alababa a Dios como se alaba ahora. Y decíamos, óyeme, ahí hay un misterio en esto, ¿por qué el pájaro canta cuando cantamos y cuando uno no canta? Y descubrimos que verdaderamente todo lo que respira alaba a Jehová. Todo lo que respira alaba al Señor. Y ahí empezamos a tomar notas de eso. Eso está interesante, vamos a tomar notas. Nunca se nos olvidó. ¿Por qué? Porque también en ellos hay la capacidad de crear esa música. Dice que cuánto canta un gorrión, un sinsonte, diferentes pájaros, toda la naturaleza canta a Dios. Y nosotros que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, no vamos a ser la excepción. No, nosotros no, pero nosotros sí queremos, cantamos, si no queremos, no cantamos. Pero eso Dios lo está desarrollando en nosotros a través de la persona de Jesucristo, que vino a la tierra a desatar todos los sellos, todo lo que estaba atado, que no se había desatado, para que se desatara este nivel espiritual que está en el ser humano que no se había desarrollado. En el pueblo de Dios se desarrolló en forma de leyes. Tú debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí, debo amar a Dios, debo amar a Dios. Pero es difícil amar a una persona tú diciéndolo y repitiéndolo, porque el amor es relación. El amor es relación. Por eso yo pienso que David dijo, yo creo que solamente no es por ley, es por relación. Y empezó a relacionarse con su Dios. Y lo amó tanto que le hizo tantos cantos a Dios. Más de 70 y pico salmos son de David. Aparte hay un salmo de Moisés, aparte de los cantores de Asaf y los músicos. Hay muchos cantos que David fue inspirado, pero el amor le dio esa inspiración, ¿sí? Se fue completamente de esa orden y dijo, no, ahora voy a poner esto en orden. Pero Jesús vino a desatar todos esos sellos en el cual todo el mundo estaba sujeto por leyes. No debo de mentir, no debo de hacer esto, no debo de robar, no debo de matar. Y eso se lo tenían que meter aquí para no hacerlo. Pero cuando viene Jesús dice, no, ahora tiene que ser aquí. Y yo desato, y ahora no va a haber en ti deseo de nada de eso. Yo voy a desarmar todas estas cosas. Ya no va a ser a través de una ley estricta donde yo tenga que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y aprendérmelo en memoria y hacerlo así de carretilla. Y Jesús lo hizo por gracia. Y entonces ahora nosotros podemos amar sin que tenga yo que ver que tengo que amar a Dios. Ya le amamos.
El que ha tenido esta experiencia de nacimiento de Cristo, o sea que viene Jesús a nuestro corazón, y nace en nuestro corazón, abre ese sello, comenzamos a amarle, comenzamos inmediatamente, brota la alabanza, porque es una semilla que germinó. Cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero que la vida tuya, Señor, y tenemos este choque con el Espíritu, cuando recibimos así al Señor, germina la semilla y comienza el proceso de crecimiento en nosotros. Y ese proceso de crecimiento se desarrolla en un ambiente de alabanza. La alabanza es como una plataforma donde se desarrolla. Si tú vas allá a Cape Kennedy, ahora aquí yo no sé cómo es esto, pero yo vivía cerca de Cape Kennedy, y ellos tienen una plataforma grande donde ponen el cohete, y esa plataforma está a prueba de todo, porque cuando ese cohete hace así, ¡buf!, suelta un fuego, una cosa, y tiene que haber una plataforma de lanzamiento. Para mí, yo lo considero la alabanza como una plataforma de lanzamiento, donde nosotros comenzamos Señor, yo te alabo. A veces no tenemos deseo de alabar al Señor, a veces estamos tan así afligidos, o cualquier cosa que ocurre que nos limita, ¿no? Empieza, Señor, yo te alabo por las cosas tan grandes que tú haces, porque para ti no hay nada imposible. Empieza, métete en la plataforma de lanzamiento y comienza, y cuando viene ese cántico, y cuando vienes a ver, se despeja tu cielo. Y ya los cielos no se hacen de bronce ni se hacen negros, sino que se despeja tu cielo. Y tú dices, la alabanza a Dios cambia las cosas, como dice el canto, ¿verdad? Todas las cosas. Esta es una expresión que sale del corazón. Ahora bien, ¿qué ha descubierto la ciencia sobre eso? Porque la ciencia se mete en todo. Algunas cosas las dice, otras no. Pero yo estuve leyendo algunos artículos que leí en la revista Selecciones, donde habla el misterio de la música. Yo dije, caramba, esto está interesante, me interesa. Ellos descubrieron que la música activa los más profundos mecanismos neuronales. Actúa. Por eso verá que le cantamos a los bebés cuando están en el vientre. Dice que cuando dice Carolina que el bebé empieza a brinca cuando empieza la alabanza. Ahí está. Déjenme salir porque yo quiero alabar al Señor también. O sea que tiene esa capacidad. Otra cosa, modifica el estado del ánimo. Comienzas tú yo se lo digo porque viernes, por ejemplo, algunos vienen arrastrando los pies. Vienen, ay, qué cansado. Y llegan aquí. Cuando empezamos a alabar al Señor, después hay que botarlos de aquí porque a la 1 de la mañana todavía están aquí, todavía tienen corriente para rato. ¿Por qué? Pues agarran fuerza, modifica el estado de ánimo y te das cuenta de que, wow, qué tremendo. Y yo lo he visto, hermano, como algo ocurre. Hay un misterio, yo lo veía, eso es un misterio. Porque cuando nos reuníamos, me acuerdo allá en Atlanta, que yo trabajaba todo el día y el viernes estaba tan cansada, llegamos ahí al servicio, ahí arrastrando los pies. Cuando terminaba aquello, un día nos dio la mañana. No lo vayan a pensar que es exagerado. El hermano Calleiro con nosotros y un grupo. Y se puso a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y nosotros, ay, sí. Ay. Y cuando miramos para la ventana dijimos, ay, ¿qué va pasando ahí afuera? Está todo blanco. Había amanecido. Y no nos dimos cuenta que habíamos pasado la noche entera. Y nosotros emocionados ahí comiéndonos las uñas, oyendo lo que nos decía el hermano Calleiro. Y cómo estábamos emocionados con las cosas del Espíritu y todo. Y cuando miramos hacia afuera, hermano, dijimos, hay que preparar el desayuno y es por la mañana. Nos había agarrado el viernes al sábado por la mañana y nos dimos cuenta, wow, ¿de dónde salió la fuerza? Cuando nos unimos empezamos a adorar al Señor y todo, y comenzó el Espíritu de Dios a hablar y a mostrar y a enseñar, y el hermano Calleiro empezó a compartir aquello nos fascinó. ¿Y dónde se fue el cansancio? ¿Sabe Dios? Yo no sé. Qué hermoso. Y eso lo descubrimos en la experiencia. En la misma experiencia, no que lo hemos leído en un libro ni nada de eso. Modifica el estado de ánimo, te da fuerza, te da vigor. Dice, otra de las cosas que dice las razones de la música en el ser humano, dice, estimula nuestra inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Por esa razón la música hoy en día se ha hecho más rústica,
porque hay una lucha entre la música de Dios y la música que no es de Dios. Se ha hecho muy rústica, muy tosca. La música de por los años, los 1800, era música clásica, era una música tremenda, Bach, Mozart, Tchaikovsky, una música increíble. Y empezó a bajar. Ahora el nivel que tú no sabes si es música o qué cosa es. Porque sí, se ha vuelto muy rústica. Eso lo dicen los músicos que conocen la música. Pero al contrario de la música de Dios, se está levantando un nivel. Porque yo conozco la música de Dios hace muchos años. Y yo estoy mirando que ahora, por ejemplo, ¿quién iba a cantar eso? Al estar ante ti, adorando sobre el mar de cristal. Ni sabía qué cosa era cristal ni qué era mar. Ni nada, no cantamos nada de Apocalipsis. Porque no entendíamos Apocalipsis. Pero ahora nosotros nos identificamos con esto y decimos, esto es lo que me está tocando. Digno es el Cordero, el que venció. Porque se han abierto en nosotros esos sellos. Y podemos nosotros entender muchas cosas que antes no entendíamos. Con la asistencia del Espíritu Santo, por supuesto. Es quien es el maestro. Es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Dice también, otra de las cosas, de los beneficios de la música en el ser humano. Dice, repercute en nuestra salud. ¿Se han dado cuenta que? Y dice aquí, en un dato que tomé de notas de científicas, de revistas científicas, dice, la ciencia se ha dedicado a ahondar en este misterio de las notas musicales. Ejemplo, es el hospital de veteranos que se encuentra en San Antonio, Texas, el A. Murphy. Yo no sabía eso. Ellos utilizan esta técnica de la música para los pacientes antes y después de operaciones. Pues científicamente está comprobado que se bajan los niveles de hormonas estresantes en la sangre. ¿Qué les parece? Por eso, cuando hay hermanos dicen, no, porque esto que el estrés. Pon una alabanza suave y ponla así, donde tú la escuches y donde estás, y deja que eso comience a ministrarte en ti. Eso no lo hacía David cuando Saúl se le alborotaban los demonios que tenía. Recuerden que David, Dios le mandó un demonio, un espíritu que lo atormentaba, porque él se inclinaba a las cosas de él no le interesaba las cosas de Dios, lo que le interesaba es él, el egoísmo propio, y hizo muchos errores muy feos, y Dios envió entonces, ese hombre se volvió loco. Entonces David era el que tocaba para calmarlo. Así que el hospital Murphy está atrasado. Eso ya David lo había hecho hace muchos años atrás. Ya ellos sabían que la música calmaba. Y entonces David dice, y David tocaba cuando veía que Saúl se le alborotaban esos espíritus, dice, y tenía alivio. Y ya tenía alivio. Qué hermoso, eso está aquí en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros, pues ahora la ciencia lo está descubriendo. Qué hermoso. Yo estuve en el hospital Wilford Hall cuando operaron al niño de una hermana. Y yo le dije, llévale música, llévale alabanza. Le di unos cassettes, era cuando había cassette que no había un CD. Y entonces la operación que le había hecho, una operación de un tumor en la lengua, imagínate, era un bebé de 3 meses. Digo, ponle esa adoración, la música, alabanza, le ve música en inglés, pues es la que tenía en aquel tiempo, porque no había mucha música así de encontrar. Y entonces había una china allí que porque sabía ella que en su cultura eso influye en la salud. Y esa chinita le tenía también un cassette o como una música de chin, chun, chan, chun, pero bueno, le ponía una música. No sé lo que quería decir, pero yo lo entendía, ¿no? Y ella sabía que eso impactaba. Dice, fíjate, mira, esta también está haciendo eso. Digo, no, pon alabanza. ¿Sabes qué? Esa criatura, el tumor que le quitaron, le iba a volver para atrás, porque era una enfermedad muy rara que le dio a gente que fueron para Alemania cuando la guerra y todo, no sé, algo que pasó allí. Mucha gente que vinieron de Alemania, que fueron soldados allí, traían sus bebés, muchos niños tuvieron ese problema y muchos estaban aquí en Wilford Hall, en el hospital de aquí, militar, pero cuando le quitaban ese tumor que se enredaba en la lengua, le volvía a salir y le volvía a salir, hasta que había un bebito allí que le faltaba ya la mitad hasta de la campanilla. Una cosa, y nosotros orábamos que parara eso. Pues hermano, el Señor es un milagro. Muchachito ese ya tiene como 18 años y
y aprendió a hablar mejor porque le quitaron la mitad de la lengua. Y muchacho inteligentísimo y todo. Dios hizo todo lo posible para que ahí no siguiera esa enfermedad, ¿no? Que no le siguiera el virus. Era como un virus raro, una cosa extrañísima que solo se atendía en el Wilford Hall de aquí de San Antonio, porque no se conocía qué era eso, ni qué lo producía. Pero sí sabían que mucha gente que había venido de Alemania traían eso, pero no sabían por qué. No sé si todavía lo sabrán. Pero para mí fue una victoria muy grande el poder, el actuar en la fe y ella ponerle esa música, esa adoración, todo el tiempo de la recuperación del niño. Y fue una bendición muy grande. Y entonces son experiencias que uno ha tenido y uno ha visto, es efectivo. La alabanza a Dios cambia las cosas, verdaderamente cambia las cosas. Y nosotros tenemos que ponernos en esto, ¿no? Y yo digo, bueno, Señor, así como tú has puesto en cada uno de nosotros, pues los riñones, el hígado, la de esto, también has puesto la música y tiene que desarrollarse, porque cuando se desarrolla verdaderamente en el Creador, el que creó eso en nosotros, entonces, hermanos, vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver grandes cosas. Esto es cuando la música se enfoca en el que la creó. Por esa razón, cuando dice aquí, y yo quiero que veamos aquí, hay un versículo que me gustó mucho, en el Salmo 71, en el verso 6 y 8, cuando David era ya un ancianito, y él fue el dulce cantor de Israel. O sea que David, cuando llegó a sus años últimos, siendo un rey por 40 años, en una fama tremenda, fue mejor rey que hubo en Israel. Cuando terminaron sus días, resultó que la fama de David se centraba en su música. ¿Cómo le decía? El dulce cantor de Israel. No decían el super rey, no, él no le interesaba eso. Él quería ser el dulce cantor de Israel siempre. Y así le decían. Porque él cantaba hasta en la cama, viejito, ancianito. Él dice, yo levanto mis manos. Y en el Salmo 71 él era un ancianito ya. Era un ancianito. Y en medio de todo lo que estaba viviendo, de su vejez y todo, no perdió de vista el potencial que había en la alabanza. ¿Pero por qué? Porque amaba a Dios. Y una de las cosas que nos mueve a alabarle a Él es porque le amamos, simplemente porque le amamos. Cuando tú le amas, hermano, la alabanza brota, así como brota la semilla en la tierra, así brota la alabanza. Yo quiero solamente leerle 3 versículos del Salmo 71. Ese salmo lo escribió David siendo un viejito ya. Dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Y de ti será siempre mi alabanza. Él determinaba que siempre iba a haber una alabanza para su Dios, no importara en qué situación se encontrara. Dice, como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Vuelve a repetir, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Y conocemos nosotros en la vida de David que fue un hombre, pues, fue muy victorioso en todas las guerras, en todas las peleas, en todas las cosas que para él no había un enemigo que no pudiera con él. Porque él, su apoyo y su confianza estaba en el Dios de Israel, en su Dios. Y él podía vencer, y él podía alabar a Dios en medio de una tristeza, en medio de una amargura, en medio de una prueba. Eso no era obstáculo para él alabar a Dios. No encontraba obstáculo para adorar a Dios. Él adoraba a Dios en medio de todo aquello. ¿Acaso no hemos leído el Salmo 34, donde dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo? Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo. Y sabemos todo lo que pasó David. David pasó mucho. La historia de David es una historia dramática, verdaderamente dramática, pero victoriosa. Si nosotros decimos, yo he sufrido más que David, no, hermano, David sufrió mucho, mucho sufrió David. Pero en medio de todo aquello, él se enfocó en aquel Dios que creó esa música en él y él dijo, si a él le gusta que le cante, pues yo lo voy a cantar. Él descubrió eso. Si es lo que le gusta que le cante, yo voy a inventar instrumentos musicales. Y él inventó muchos instrumentos musicales que después esos instrumentos pasaron a ser mandamientos
para el culto a Dios. Eran mandamientos. Eso se usaba por los profetas, dicho, estos instrumentos David los hizo reservados solamente para adorar a Dios. Así que para eso va a ser usado. Y lo usaban en todos los servicios. Tanto fue así porque lo hizo con un amor tan grande y los hizo de tal forma que podías tocar en todas las notas musicales. Bueno, lo que hoy nosotros conocemos con piano, antes era salterio, en vez de piano era salterio. Muchos instrumentos de cuerdas, él hizo muchos instrumentos de cuerda en los cuales desarrolló una música pues preciosa para Dios, preciosa. Pero Dios le reveló ese misterio a David. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le revela a algunos y a otros no? ¿Sabes cuál es el factor? Corazón. Si tú tienes tu corazón para tu Dios, de amar a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ánimo, con todo, en medio de todas las aflicciones, en medio de lo que estés pasando, tiempos buenos, tiempos regulares, tiempos malos, hay tiempos, vivimos, como dice, hay tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo. O sea que todo está estipulado en tiempos, pero en todos esos tiempos es que nosotros podemos desarrollar una alabanza que podemos vencer en medio de lo que estamos pasando. Vemos a Daniel. Daniel fue un muchacho que no tuvo quizás el beneficio que nosotros hemos tenido de tener a nuestros padres cerca, que nuestros padres pues tener el apoyo de ellos. Él no, él fue uno de los hijos cautivos cuando fueron llevados a Babilonia y él era un jovencito junto con esos otros 4 jóvenes y fueron llevados a Babilonia, príncipes de Israel. De los selectos de Israel, agarraron los príncipes, los llevaron para el palacio, para prepararlos, para enseñarles todas las cosas que se enseñaban en Babilonia, porque sabían que eran gente con cierta disposición de aprender. Mas, sin embargo, él venía con un potencial en él de que él sabía quién era su Dios. Él conocía a su Dios, siendo muy joven. Y él guardó eso y ¿sabes qué? Lo cultivó. Porque cuando tú cultivas una cosa que a veces nos enseñan nuestros abuelos, nuestros padres, principios. ¿Verdad que no se nos olvida muchos principios que nos enseñaron nuestros padres? Cuando somos jóvenes nos ponemos un poco medio rebeldes y decimos, ay, mi papá, qué exigente, ay, mi mamá, ay, qué exigente. Ay, mira, qué antiguos. ¿Verdad? Decimos eso, todo eso lo dicen todos los jóvenes. Qué antiguo, tienen un pensamiento muy antiguo. Porque que lo otro. Y después cuando nosotros crecemos decimos, ay, qué inteligente era mi padre, qué inteligente era. Entonces los valores suben, porque entonces ya nosotros nos sentimos que estamos pensando igual. Pero estos eran jóvenes, y cuando llegaron al palacio, ellos allí pues se toparon con 2.500 dioses. O sea que en Babilonia habían dioses hasta para botar para arriba, como dice, hasta para aventar para arriba. Pero ellos tenían un solo Dios. No es fácil desarrollar una vida así, hermano, en medio de una situación que tú no sabes cómo moverte, porque tú estás cautivo. Ellos eran del cautiverio. No tenían ellos autoridad propia, ellos tenían que dejarse llevar pero como había en ellos una integridad, porque ya conocían a su Dios, dijeron, no nos vamos a contaminar. Y decidieron eso. No nos vamos a contaminar con la comida que come el rey, porque nosotros no comemos nada contaminado. Ellos, como estaban en la ley, ellos no podían comer puerco, no podían comer conejo, no podían comer muchas cosas que comían en Babilonia. No nos vamos a contaminar, ¿ok? Hemos decidido que no nos vamos a contaminar y Dios los guardó. Y entonces le dijeron, no nos des de comer de lo que le dan al rey. Preferimos que nos des legumbres. Denos legumbres. ¿Quieren legumbres? Pero se van a poner pálidos. No nos vamos a poner pálidos. Danos legumbres. No quiere decir que es malo comer carne. Aclaro la cosa. Sino porque hay religiones por ahí que caen por eso. No. Pero ellos tenían que enseñar lo que era lo positivo, lo verdadero. Cuando pasaron 10 días, que fueron a ver cómo estaban, si estaban muy pálidos, si estaban muy mal, estaban mucho más robustos y más sanos que el resto de los otros muchachos que habían traído de otro lado. Y se dieron cuenta que, wow,
esto está tremendo. Y Dios comenzó a poner en ellos una sabiduría tan grande en estos príncipes, que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran estos jóvenes que fueron parte del cautiverio y los empezaron a preparar. Pero yo quiero que vean, en medio de las pruebas que ellos pasaron, ellos nunca dejaron de adorar a su Dios. Ellos nunca dejaron de adorar a su Dios. Ellos lo determinaron. Hay cosas que uno tiene que determinar, hermano. Yo siempre he determinado, a mí nada me va a robar el gozo del Señor. Por la prueba que pase, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo eso lo voy a guardar y lo cuido mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que al momento que el gozo, ya se acabó la fuerza. Entonces, cuando si por alguna razón me siento triste, no, yo he determinado esto que no. Y me levanto. Y eso yo se los paso, hermanos, es muy importante determinar. Es muy importante. Y de ahí Daniel, me gusta mucho este versículo donde él, en capítulo 2, verso 20, donde él dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ustedes recuerdan que había tenido un sueño ahí este rey y necesitaba saber la interpretación, bueno, todo ese lío, y nadie sabía. Y entonces él fue porque le pidió a Dios y Dios le dio toda la interpretación. Y él le dice, para que el Señor revele todos estos misterios. Dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Por eso es una de las cosas que hemos aprendido, que no te afanes tanto que si es fulano, que si es mengano. El Señor cuando quiere quita el rey. Cuando el Señor quiere quita el presidente, quita el rey, quita el rey. Eso sí lo hemos visto. Y se lo ha dejado por alguna razón. Porque Él es el dueño. De Él es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan es de Él. Son de Él. Si nosotros nos acomodamos y ponemos las cosas en orden en nuestra vida y decimos, bueno, Dios tiene control de todo. Señor, tú tienes control de todo. Porque Él tiene un equilibrio para esta tierra. Que si esta tierra, dicen los científicos, frenara de momento, aquí no queda ni el gato, hermano. No, porque la tierra viaja a una velocidad increíble. Está viajando increíble. Y aparte está dando vuelta y a una velocidad increíble. Por eso, por todo alrededor de lo que tiene que, ¿verdad? Alrededor del sol y todo. Y el sol también se mueve y todo se mueve. Que si tú te pones a meditar en eso, según dicen los científicos, si a Dios se le ocurre decir que pare la tierra, ahí no queda nada. Es como, sí, es como no, es que no puedo decir un avión que frena en el aire, se va. No, es algo todavía más apoteósico que eso. Y por misericordia, Dios tiene todo en perfecto orden. Que no se adelanta más, ni se adelanta menos, ni se aparta más, todo es un orden perfecto. Cuando nosotros empezamos a ver eso, decimos, wow, tuya es la tierra. Y todos los que habitan en la tierra son tuyos. Mi parte es orar, es interceder y apelar a la misericordia de Dios y que Dios siga tomando control de todo y creerle a Él en medio de todo eso. Y esto lo sabía Daniel, hermano. Daniel sabía esto. Y dice, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los reyes, dice, a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea que con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Daniel alababa a Dios. Te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El rey dice, si no me dicen el sueño, yo los mato. Así, sí, porque esa gente eran así. Díganme lo que quiere decir este sueño, pues los mato. La cosa era de vida o muerte. Y dijo, Señor, revélame. Y él dijo, el Dios grande que revela todos los misterios, Él me va a revelar lo que es lo que te quiere decir este Dios tan grande. Pero era porque Daniel vivía en medio de la alabanza que el Señor había puesto en su corazón. Tanto era así, él oraba 3 veces al día.
Yo no creo que él se ponía, Dios, te doy gracias por esta comida en nombre de Jesús, amén. No creo. No, yo creo que él oraba, y no es malo hacerlo así tampoco, ¿no? Pero dice que él oraba 3 veces al día, abría su ventana y ahí oraba a Dios. Porque recuerdan que ellos oraban mirando para arriba, oraban hacia Dios. Y un día dijeron, podemos hacer algo para que hacer caer a Daniel, para ver si a Daniel ya lo eliminan, porque Daniel nos está llevando la delantera, los demás gobernantes y todos los que lo rodeaban. Vamos a decirle al rey que ponga una ley que en un mes no se puede adorar ningún dios. Así, tú sabes, lo vamos a agarrar de atrás para adelante. Vamos a hacer eso. Y eso, pues el rey pues no sabía lo que estaba pasando, y el rey puso la ley, y Daniel dijo, ¿qué? ¿Que no puedo yo orar a mi Dios por un mes? No, eso no va conmigo. Yo he determinado servir a mi Dios. Abría su ventana, oraba, inmediatamente, bueno, dijeron, óyeme rey, Daniel está usurpando tu ley. No está de acuerdo contigo y está orando a su Dios, que tú mandaste que nadie orara a su Dios. Bueno, pues tráiganlo. ¿Y sabes qué? Al rey le dolió en su corazón, porque el rey realmente apreciaba a Daniel, porque Daniel era sabio, era un hombre sabio, entendido, y pues de atrás para adelante pues cayó en la trampa. Ay, pues bueno, y yo he dicho que el que adore a su Dios va a ser echado en un foso de leones, y no queda otra, tengo que poner a Daniel en un foso de leones. Y estaba tan preocupado el rey, dice que estuvo hasta la madrugada a ver cómo arreglaba el asunto y no lo pudo arreglar. No podía él mismo echarse para atrás. Había hecho un decreto, no lo podía echar para atrás. Y con el dolor de su corazón mandó a Daniel. Y sabemos en la historia que Daniel le dijo, no te preocupes, Dios enviará a sus ángeles y tapará la boca de los leones. Ni te preocupes. Daniel tenía casi 80 años cuando eso. Ya había pasado varias dinastías de reyes. Daniel era un anciano. Al cabo que se me come, total, estoy viejo. No, ese no es un pensamiento de fe. Porque mucha gente dice, yo no voy a orar porque está viejo y total, y se tiene que morir. Eso no es pensamiento, porque mira, cuando oramos por el abuelo de Dora, que tenía que 76 años con un cáncer, muchos hubieran dicho, bueno, de algo se tiene que morir. Y esa noche el Señor lo levantó de un cáncer ya terminal, donde estaba toda la familia, eran todos los Rentería, que son 1 millón de gente, estaban allí en el hospital. Ya lo tenían y yo creo que le habían medido ya para ver el cajón de qué tamaño iba a ser. Se estaba muriendo. Y esa noche el Señor lo levantó y al otro día fue a pasar la Navidad con ellos. Y después Dios les dio otro, y nunca de cáncer murió. Fue un milagro. Pero uno diría, bueno, espérate, la lógica dice no ores por un viejo porque se muere. Bueno, Daniel estaba viejo, podía ser muy buena carne para los leones, porque los leones tenían hambre, dice que los tenían hambrientos. Mas sin embargo, él entró allí y él dijo, sí, el Dios de mis padres, que el cual amo y el cual siempre me ha respondido, él lo hará. Y si no, pues estoy en sus manos. Pero yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Y sabemos la historia que hay los leones, como si no hubiera estado nadie. Hay un cuadro por ahí que hicieron un artista muy tremendo, me gusta mucho. Está Daniel así parado así y se ve así como la luna, y hay una parte así que se puede ver el cielo, y él está así anciano. Es un cuadro que me gustó mucho porque habla de la realidad. Y él está así mirando, orando, y los leones alrededor de él también mirando para arriba. Está tan cómico eso. Los leones están así como que están mirando algo también que parece con caras de gatico. No parecen leones. Y así mismo yo lo hubiera visto. Que cuando salió Daniel de ahí, el rey dijo, Daniel, ¿estás ahí? Dijo, sí, rey. Mi Dios guardó y tapó la boca de los leones. Y aquí estoy. Venció en medio de aquello, pero la determinación en él hizo posible que todas las cosas no fueran como habían planeado los que estaban en contra de él. La alabanza a Dios cambia las cosas, hermano. Estoy seguro de eso. Por experiencia lo sé, que la alabanza de Dios cambia las cosas. Todo esto que hemos visto, y por el misterio tan grande, también Eliseo, el profeta, cuando iba a profetizar, él buscaba un tañedor, alguien que tocara música. Tenía un tañedor, alguien que tocaba arpa, y entonces le decía, toca, toca, y entonces empezaba a profetizar con la música. ¿No ven eso que es un misterio?
Y eso nos lo ha puesto a nosotros en nuestro corazón ahora. Ahora nosotros podemos, en medio de lo que estamos viviendo, podemos levantar una alabanza a Dios aún en medio de la situación. ¿No pasó eso con Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban? Ese es el mejor ejemplo del Nuevo Testamento, que ellos estaban allí, los llevaron ahí, los golpearon. Aparte lo pusieron en cepo, los amarraron, o sea que le ponen en cepo, que son como 2 maderas con 2 huecos, ahí ponen cada pie y lo cierran, no pueden ni pararse siquiera. Estaban completamente inútiles en la cárcel aquella, solamente porque estaban anunciando el nombre del Señor y estaban dando el testimonio de la vida de Dios en sus corazones. Y eso levantó un montón de enemigos. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, bueno, estamos amarrados, estamos golpeados, estaban heridos, porque cuando golpeaban no era, tú sabes, los golpeaban. Bueno, lo único que podemos hacer es alabar al Señor. No podemos hacer más nada, no podemos salir a predicar, estamos aquí amarrados, estamos encerrados, no podemos hacer nada. Y empezaron a cantarle salmos a Dios. Y comenzaron a cantar y cantaban con toda su fuerza, dice, y todos los presos escuchaban. Así que no cantaban así, Pablo, vamos a cantar bajito para que no se despierten los presos. No, cantaban a todo vuelo, ¿no? ¿Y qué pasó, hermano? Se produjo un terremoto. Vino un terremoto y estremeció los cimientos de la cárcel y comenzaron a abrirse las puertas de la cárcel y se abrió el cepo, salieron libres, las cadenas cayeron. Qué raro, ¿verdad? Terremoto ese. Yo nunca he visto un terremoto así. Yo siempre veo que los terremotos escachan a la gente, las aplastan. Pero en este terremoto fueron liberados. ¿Por qué? Porque Dios permitió, a través de la expresión de alabanza, empezó el Señor a obrar. Empezó el Señor a obrar y abrir, y abrir, y abrir. ¿Y qué pasó? Pues hasta el carcelero se convirtió. El carcelero cuando vio dijo, se iba a matar. Dijo, todos los presos se me han escapado. Porque las cárceles no se abrieron de Pablo y Silas solo. De todos los presos se abrieron todas las cárceles. Dando una evidencia del poder, de la alabanza a Dios en medio de una dificultad. Prueba a Dios. Si estás pasando por una dificultad, no te quejes de Dios, decir, ay, porque Dios que me abandonó, que mira. Siempre, la actitud del ser humano, siempre, cuando pasa algo, ay, yo no sé Dios, cómo Dios permitió eso, y yo no sé por qué Dios y por qué Dios. Y eso va en contra de la dignidad de Dios. Eso va en contra, porque el Señor lo que quiere es que tú digas, Señor, no entiendo, porque a veces no entendemos. Pero ¿sabes qué? Toda la gloria y toda la alabanza es tuya. Tú lo mereces. Y tú puedes poner en orden esta situación. Tú puedes poner en orden esta situación. Ahí te lo pongo. Ahí te lo traigo. Ahí te lo presento. Pon en orden, Señor, porque tú eres grande. Alabar al Señor es decir la grandeza de Dios. Decirle a Dios que Él es grande y que Él puede. De que Él sí puede. Que yo no puedo, pero Él sí puede. Y Él puede a través de mí. Porque lo único que yo puedo hacer es expresar las maravillas de Él en medio. ¿Cómo ustedes creen que David ganaba las batallas? Así. Tú eres Dios. Tú eres mi refugio. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Ustedes no creen que David no se ponía, ay, ¿por qué Dios me ha permitido que Saúl me persiga? Es mi suegro. ¿Por qué Dios permite que mi hijo quiera tomar y usurpar mi trono? ¡Ay, qué Dios más malo! Hermano, tú no vas a oír a David así. Señor, tú eres Dios en medio de la dificultad. Eso es poder alabar al Señor en medio de una dificultad. Tú eres Dios, tú sigues siendo Dios. Él permanece para siempre, hermanos. Todas estas cosas que hemos aprendido textualmente y están en nuestra mente sobre el Señor, tenemos que ponerlo en práctica. Pues si no, no funciona. Entonces tú eres el Señor en medio de todas las cosas. Tú tienes el orden. Yo me sujeto a tu orden, Señor. Y ahí empieza a deshacer la cosa. ¿No lo pasó con David? Cuando su hijo, Absalón, dijo, yo quiero el trono de mi papá, a mí me toca. Yo voy a usurpar el trono. Oye, un hijo, hermano, ¿tú sabes lo que es un hijo? Que le haga eso a su padre. Y hizo todo lo posible para que el padre, para cogerle el trono. ¿Y qué pasó? David dijo, mi hijo quiere el trono. Espérate. Ahí está el trono, hijo.
Él no peleó su trono. Él sabía quién peleaba por él. Si nosotros sabemos quién pelea por nosotros, vamos a tener menos luchas, hermano. Vamos a tener menos úlceras de estómago. Vamos a tener menos estrés. Vamos a tener menos de todo. David dijo, mi hijo quiere el trono. No, espérate. Se quitó la corona, se quitó los zapatos, se cubrió, porque es una señal de duelo, y le dijo a los que estaban alrededor, si quieren venir conmigo, yo me voy. Yo le dejo el trono a mi hijo. Y se fue. Y subió la cuesta de los olivos llorando, descalzo, el rey David, el mejor rey de Israel, se cubrió en señal de luto, de duelo, y dice, y subió la cuesta de los olivos descalzo. Eso es la cosa más, pero subía, ¿sabe por qué subía descalzo? Porque él subía a adorar a Dios en la cumbre del monte de los olivos. ¿Lo pueden leer ahí? Lo pueden leer, no lo tengo anotado aquí, pero lo pueden leer en Primera, Segunda de Reyes, pero no lo tengo anotado, me estoy dejando llevar por el Espíritu, ¿ok? Y cuando dice que subió al monte de los olivos descalzo, dice, iba a adorar a Dios, a presentarle a Dios ofrenda, a decirle, Dios, tú permitiste esto, aquí estoy. Como tú quieras, la corona la dejé allí. Descalzo, ya no soy rey, mi hijo es el rey. Hermano, su hijo no reinó nada. No reinó nada. ¿Por qué? Porque Dios tomó control. Ahora, si David dice, no, yo voy a agarrar mi ejército, voy en contra de mi hijo y tú vas a ver a este muchacho, No, hermano, las cosas no le habían salido como le salieron a él. Sí perdió el hijo, porque el hijo mismo murió. Sabemos en la historia que el hijo se pelaba una vez al año, tenía una melena y se ponía polvo de oro. Era bello. Era un hombre hermoso, Absalón era un hombre hermoso. Y él vendía hasta su cabellera, carísimo. Y la cabellera la tenía larga, y entonces él huyendo, porque él lo que quería era matar a su padre, porque sabía que su padre era un gran guerrero, y sabía que de alguna forma lo iba a perseguir. Él trató de buscar de qué forma, ni siquiera pudo David ni siquiera empuñar ni la espada contra su hijo, y él dijo, que no lo maten, no me lo maten, no me maten a mi hijo, no me maten a mi hijo. ¿Y qué pasó? Ese muchacho cayó porque pasó en su cabalgadura donde había un árbol con mucha rama y quedó enredado en el cabello, quedó enredado, quedó colgado de su orgullo, porque el orgullo te lleva a eso. ¿Y qué pasó? Pasó uno de los de David y dijo, ¡ay, ese es Absalón! Ahora mismo lo voy a matar. El otro le dijo, no lo mates, David dijo que no lo matara. ¿Qué? No. Y lo mató. Y cuando lo mató David, lloró, a pesar de que había sido un enemigo su propio hijo. Lo lloró tanto porque era su hijo, ¿verdad? Lo que había hecho para él fue doloroso, pero eso no era nada comparado al amor que le sentía a su hijo tan grande. ¿Cómo lo lloró? Que tuvieron que llamarle la atención y decirle, David, pero ¿cómo te pones así con esa? Si todos te han defendido y ahora tú andas llorando como si, por favor, ponte ahí y dile al pueblo que gracias por haberte ayudado. Pero no hagas el amor tan grande que le tenía a su hijo. Pero Dios tomó control. ¿Y de qué forma? Como Él quiso. Este hijo fue realmente un impedimento tremendo en la vida de David. Pero David siempre lo amó, siempre lo cubrió, siempre trató de que fuera lo mejor. Pero David era un hombre de alabanza. Era un hombre que podía adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Ninguno de nosotros ha pasado por esa circunstancia, quizás, ¿verdad? Él no perdió la alabanza, él no perdió la música, él no perdió su expresión de gratitud a Dios en medio de todo aquello. Todo lo que hizo fue adorar. Cuando tú vas a adorar a tu Dios tan grande, que está en tu corazón y que es el que te creó con esa música, que te creó con la capacidad de expresarte a Él, porque no hay nada en la creación que pueda adorarlo como tú le puedes adorar o yo. Nada. Los pájaros pueden cantar, los animales todos tienen un sonido que creen que eso es parte de la gratitud a Dios, ¿no? Las estrellas, como dice Salmo 150, adorarle, alabarle vosotras estrellas lucientes, alabarle sol y luna, todo le alaba, nosotros sabemos que todo le alaba, pero nada en la creación se puede igualar a la alabanza que sale de tu boca.
una expresión con entendimiento, porque tú sabes lo que estás haciendo. El sinsonte canta porque lo tiene la naturaleza, pero el sinsonte no dice, déjame ver, hoy está bonito el día, lo voy a cantar a mi Dios. No, nosotros sí. Ay, qué bonito está el día de hoy. Ay, qué hermoso, voy a cantarle a mi Dios. Eso no lo puede hacer ningún animal, pero nosotros sí lo podemos hacer. Cantamos con inteligencia, por eso dice, cantad a Dios con inteligencia. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que cuando alabamos a Dios las cosas empiezan a cambiar en muchos aspectos. Alaba a Dios y las cosas van a cambiar en muchos aspectos. Comienza a quitar los ojos un poquito de ti y comienza a ponerlo en aquel que te hizo a ti con un propósito. Dice, te creó para la alabanza de su gloria. Él te creó con ese propósito. No te creó solamente para decir, ay, yo quiero que haya un muchachito que sea así. No, Él te creó con un programa ya bien hecho, bien establecido, en el cual tú tienes conciencia, hermano. Porque tenemos conciencia. Aquí dice, en Lucas 2:13, cuando Jesús nace en la tierra, ¿qué pasó? Estamos en los días, ¿verdad?, que se celebra Navidad y todo. Y todo el mundo está ahí, donde quiera. Y tú oyes los villancicos de Navidad. Ay, qué bonito, ¿verdad? Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Qué hermoso. ¿Qué pasó? Unas huestes de ángeles celestiales comenzaron a cantar porque Dios había tocado la tierra en la forma de un bebé. Nunca había pasado eso. Dice, el Dios invisible se ha hecho visible. Y se ha hecho visible a través de un bebé. ¡Qué cosa tan tierna! Nunca ni por la mente ni pasar de que pudiera Dios hacerse hombre y venir ya. Porque muchos pensaron, bueno, Él llega ahí, se hace un hombre, no tiene que pasar por un proceso de nacimiento, un proceso de aprendizaje, de aprender a caminar, aprender a comer. No, tuvo que limitarse a ser envuelto en pañales. Dice, ¿cómo lo encontraréis? Allí envuelto en pañales, a Dios, al rey del mundo, envuelto en pañales, pasando un proceso. ¿Y qué pasó? Ángeles comenzaron a cantar. Y solamente unos pastorcitos se enteraron. De todo Jerusalén, Belén, todo. Nadie se enteró. Unos pastorcitos que no valían ni 3 centavos, según para ellos, ¿no? Pero fueron los testigos oculares del nacimiento de Jesucristo. Qué hermoso. Y todo lo que oía era aquella música, era una música que los envolvía en la madrugada, porque eso fue en la madrugada. Y ellos dijeron, vamos a ver esto que nos ha acontecido, qué hermosa cosa, pero ¿qué ha pasado? ¿Y cómo es esto? Y entonces ahí fue donde ellos corrieron y fueron avisados y encontraron a José, María y el niño. Y dice, y le adoraron. Fue una experiencia tremenda lo que tuvieron. Nadie se enteró, hermano, ni los sacerdotes, ni los fariseos, nadie se enteró. Solamente gente sencilla y poquito. Así es el Señor. Dios no es un Dios de... No, Él se manifiesta poquito y entonces esos poquitos derraman a través de muchos. ¿Sí? No lo hizo así como Moisés, con uno que hizo sacó casi 2 millones de gente de Egipto. Dios es así. Con un viejito sacó a aquel hijo Isaac para que de ahí viniera la promesa y muchos años después viniera Jesús. Con uno Él bendice a muchos. Así es Él. Pero vamos a ir al punto, vamos a terminar ya. Así como hubo una multitud que adoraban a Dios cuando Jesús toca tierra en forma de bebé, en aquel pesebre que era el lugar donde comían los animales. ¿Ustedes no creen que ahora en la manifestación de todas las cosas no hay una multitud que debe estar alabando y adorando? Porque ya no es como nosotros estábamos pensando. Ahora Él habita en nuestros corazones. En nosotros tiene que haber una expresión de esa alabanza, porque lo que habita en nuestros corazones, hermano, no es cualquier cosa. Es nuestro Dios, Jesús, en nosotros, en forma de semilla, pero en la forma que Dios vino a establecer el trono. ¿Sabe lo que? Cuando Jesús dijo, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Dice, la única forma de yo poder funcionar en esta creación que yo hice es habitar en medio de ellos.
No hay otra forma. Pero tienes que pasar por muerte. Tienes que morirte. Está bien, Padre, yo tomo esa copa. Si eso va a ser la bendición, yo la tomo. Y fue cuando Jesús dijo, es necesario, si es necesario, yo tomo esa copa y yo paso por ese proceso para venir hoy a habitar en medio de nosotros. Por esta razón dice aquí que Él anuncia, en Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación yo te alabaré. Ahora cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor está en medio de nosotros. Es necesario tener esa conciencia, porque no estamos nosotros cantando a cualquiera, estamos cantándole al Señor, a nuestro Creador. Y cuando vas ahí a Apocalipsis, y ahí quiero concretar ahí Apocalipsis 19:5, que es ya el último libro, ya ese es el último libro que encontramos aquí en la Biblia. Y sale una voz del trono. El trono siempre representa el centro de la dirección de Dios. Por esa razón el trono de nuestro corazón, por eso le decimos, ven y toma el trono de mi corazón. Hay un canto que dice así, ven y toma el trono de mi corazón. A veces nosotros no reaccionamos a lo que estamos cantando, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos lo enseña en el Espíritu, wow, en mí hay un trono donde me puedo sentar yo o se sienta Él. No nos podemos sentar los dos juntos en ese aspecto. Bueno, si yo me siento realmente en el mismo, la unidad del Espíritu con Él, es diferente. Pero cuando le digo, Señor, quítate, como hizo Absalón, y déjame sentarme yo, es diferente. Y eso está pasando mucho. El orgullo del hombre es muy grande y quiere el trono. Absalón representa el hombre rebelde, pero con conocimiento de Dios. ¿Qué te parece? Si vas a ver todas las historias de la Biblia, tiene sentido simbólico. Pero bueno, no vamos a ir por esa parte ahorita. Vamos a ir al capítulo 19, verso 5. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alabad a Dios todos, todos. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Dónde? Aquí. Cuando ya tenemos esta conciencia que donde reina es en nosotros, hermano, la vida se hace más placentera. Porque entramos en paz. Porque Él habita en nosotros. Y por eso es que nosotros vemos cómo lo pudieron los discípulos pasar las persecuciones que pasaron, cómo pudieron pasar todas las cosas. Todos estos grandes hombres de Dios tenían conciencia y sabían quién habitaba en ellos. Y ellos podían tener la confianza de que Dios tenía el control de todo. Y eso los hacía a ellos alabadores. Una persona que alaba no es una persona que se queja, es una persona que exalta a Dios en medio de la situación que está viviendo. Jesús alababa al Padre. Jesús era un alabador. Porque hay un versículo ahí que dice en Mateo 26:30, dice, y después de entonar alabanzas partieron hacia el monte de los olivos. Sabemos que de ahí pasó lo que pasó y fue llevado preso. Ellos, la costumbre de ellos se reunían, ellos alababan a Dios. Jesús alaba, pero ahora alaba dentro de ti. Ahora alaba por ti. Ahora nosotros cuando le exaltamos a Él, vamos a permitir que el Señor nos revele lo que estamos nosotros cantando y que eso nos ministre a nosotros. Y así nosotros podemos ministrar al Padre también. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo quiero mostrarle aquí un versículo y ya nos vamos a quedar ahí en ese versículo. Dice, el que sacrifica alabanza, me honrará. El que sacrifique alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Todas estas cosas el Señor nos está enseñando en este tiempo. Hace muchos años atrás, yo no sabía nada de esto. Ni pasar por aquí. Yo creía que la música era parte de un culto a Dios y punto, amén.
pero no sabía el potencial que había en lo que es la alabanza a Dios. Cuando empecé a descubrir que todos los grandes hombres de Dios que encontramos aquí en las Escrituras, todos eran alabadores, todos levantaban el nombre de Dios y sobre todo en circunstancias difíciles, no en circunstancias cómodas, aunque también le alababan a Dios en circunstancias también cómodas. Pero bueno, todo esto nosotros lo estamos viendo en medio de todo esto. Y es que estoy buscando el versículo, lo tengo anotado por aquí, donde dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Andrés, tú que eres bueno para encontrarlo, búscamelo. Donde dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Creo que está en Efesios. Dice que Él nos escogió, bueno, en Efesios dice en 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para alabanza de su gloria. Antes de la fundación del mundo ya Dios ya nos tenía escogido a cada uno de nosotros. No sé si podemos nosotros enfocarnos en esa proyección tan de tantos siglos atrás y tantos milenios, podemos decir, pero Él nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo pueden encontrar, Efesios 1:4, ¿sí? Para la alabanza de su gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a expresar al Señor realmente en esas alabanzas hermosas en la cual lo ponemos a Él en esas alturas. Tú lo levantas en medio de la alabanza. Cuando David adoraba a Dios allí, por ejemplo, en la cueva donde él estuvo ahí metido y él sabía que su futuro estaba ya escrito, él sabía que él iba a ser el rey de Israel, pero el momento que estaba pasando era duro, ¿sí? Porque tú sabes cuál es tu futuro, ¿verdad? Muchos dicen, pues yo no sé cuál va a ser mi futuro, dónde va a estar. Yo la verdad que no pensaba estar en Estados Unidos. A mí me gustaba mucho Cuba. ¿Para qué no? Y me gusta. Pero Dios quiso que estuviera aquí. Gloria a Dios. Porque los propósitos de Dios. Y doy gracias a Dios todos los días porque si no, no los hubiera conocido ustedes, la verdad. No, sí, de veras. Hermoso. Hermoso, cuando tú entregas tu vida al Señor, Él empieza ahí a manejar, a poner todas las cosas en orden. Y es una aventura, hermano, es una aventura en la cual el Señor participa y tú con Él también. ¿Sí? Así que vamos a alabar al Señor. Y vamos a decirle, vamos a aprovechar este tiempo hermoso, el tiempo, pues estamos apenas vamos a tener la Navidad, como decimos, aunque tenemos una Navidad perpetua, porque ya Cristo no solamente nació en un pesebre, ahora nació en nuestros corazones. Ahora es una realidad en nosotros. Ya no nos pueden hacer cuentos. No encontró un lugar mejor que nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Se siente muy cómodo en Él. Porque le recordamos y le hablamos y le adoramos en medio de toda la situación. Y bueno, vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Señor, nosotros aquí pues queremos cada día, Padre, entender tantas cosas que tú tienes guardadas. Tú dices, en tu libro estaban escritos y todas aquellas cosas, Señor, tú las estás revelando, Padre. Y así como tú le revelaste a David en un tiempo donde pues mucha gente no sabía esto, pero tú le revelaste estas maravillas, estos misterios a David. Mas, sin embargo, ahora en este tiempo donde tú has abierto todos esos sellos, porque los vemos, Padre, cuando tú abriste todos esos 7 sellos, Señor, que ataban completamente para poder desarrollar la vida tuya, Señor, la vida de un hijo, en medio de esta tierra que nos ha tocado vivir, como tú también caminaste por esta tierra. Señor, nosotros te damos gracias por esta bendición tan grande que hemos podido alcanzar. Pero queremos que esta alabanza en nosotros sea una alabanza perpetua. Que podamos alabarte, como dice David en el Salmo 34, en todo tiempo. En todo tiempo, Señor. Siempre recuérdanos esto, Padre, porque esa es la llave. Esa es la llave de David. Como tú dices, el que venciere le daré la llave de David. Le daré la llave de David. Yo quiero vencer, Padre. Mis hermanos también, Señor. Para que podamos abrir donde no se puede abrir, Señor. Que podamos nosotros abrir a través de esa llave. Y esa llave es el amor tan grande que David te tenía y te podía adorar en ese corazón abierto y completamente, Señor, entregado a ti. Capacítanos, Padre. Eleva, Señor,
eleva nuestra vida, Señor, pero para glorificarte a ti. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.